Entonces voy admitiendo los de último minuto. Así que, bueno, buenas tardes oficialmente a todos y todas. Gracias por estar acá presentes en el coloquio de esta semana. Hoy tenemos el privilegio de tener a Samaria Montenegro como expositora. Ella es matemática, ¿verdad? Graduada de la Universidad de Costa Rica en su bachillerato. También obtuvo su doctorado en la Universidad Paris 7, perdón, en Francia, en el 2015. Y luego realizó un postdoctorado en la Universidad de los Andes en Colombia. Ella ahora trabaja en todo lo que es teoría de modelos y pues hoy va a compartir con nosotros un poco de este tema. Así que, Samaria, gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Gabriel. Yo voy a intentar, bastantes, estaba un poco viendo los participantes. Prometí en mi abstract, la idea es hacer una charla lo más amena posible para personas y para estudiantes. Entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo para que eso sea así, tomando en cuenta que, de hecho, veo estudiantes míos del semestre pasado de 150. Entonces, tomando en cuenta que tengo una audiencia de bastantes, desde profesores hasta estudiantes que están iniciando. La idea un poco es hacer este tipo de charlas, siempre es difícil, ¿verdad? Es todo un reto lograr como encontrar una temática que pueda ser interesante en varios niveles distintos. Vamos a ver cómo nos va. Esta charla, debo decir que para estas discusiones sobre qué tipo de este tipo de público, le he hablado con varios colegas y debo decir que esta charla está un poco en mis conversaciones con Alf de la Universidad de los Andes y en algunas charlas que y algunas conversaciones que hemos tenido. La idea un poco de la charla va a ser hablarles muy por encima, así que me disculpan los compañeros lógicos que andan por acá, porque voy a decir cosas muy informalmente, no voy a entrar en detalles técnicos de ningún tipo, por lo menos no mucho, o por lo menos no al principio. Entonces voy a decir tal vez algunas cosas que no son completamente exactas para poder entender un poco la idea. Vamos a hablar un poco de lógica, pero en particular de cómo nació la teoría de modelos, qué es eso, o sea, porque no son los mismos modelos que los que hacen, ¿verdad? O sea, hay que tomar en cuenta que yo hago teoría de modelos de lógica, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con los modelos esos que está haciendo Fabio y el equipo de Fabio. Disculpen. Es que sí se corta un poco, como dijo William ahora, y creo que coincide cuando entra alguien con el pitillo de... Ah, eso es una posibilidad, no sé. Sí, la otra la tienes en mute. Tienes uno en mute y el otro no. Sí. Tal vez puedas desactivar el sonido de la gente que entra. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Todo está bien? Cualquier cosa me vuelven a interrumpir, por favor. ¿Aló? Sí, continúa. Perfecto, es que por un momento se fue un ruido que sí estaba escuchando. No sé, dentro de los audífonos. Bueno, perfecto. Entonces, como les dije, la idea es hablar un poco de, pues, qué es esto de la teoría de modelos, que no tiene nada que ver con modelos de enfermedades y demás, y que tienen que ver eso con lógica y todo desde el punto de vista de la matemática. En el abstract, el abstract tenía 3 preguntas. Vamos a intentar entender primero las preguntas. El abstract decía, la primera pregunta del abstract era complejo, si este complejo viene entre comillas, porque ¿qué significa ser complejo? ¿Qué tan complejos son los naturales, los enteros, los reales o los complejos, por ejemplo, como estructuras matemáticas? Entonces, primero es, ¿qué es una estructura matemática? ¿A qué me refiero? ¿Y qué me refiero con ser complejo? La segunda pregunta del abstract era, ¿cómo puedo comparar, una vez que entienda qué es ser complejo, qué significa ser más complejo, cómo comparo? ¿Cómo hago para decir los naturales son más complejos o menos complejos que los enteros o que los reales o que los complejos? Les digo muchas veces complejos, pero bueno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hago yo para medir esto? Y la pregunta que una de las que más me gusta, pero eso ya es más filosófica, es, ¿tiene sentido hacerse estas preguntas? ¿Vale la pena para algo? ¿Es interesante por sí misma o para qué? ¿Okay? Entonces, la idea es que vamos a intentar discutir estas preguntas, intentar entender un poco respuestas a estas preguntas. Como les dije, voy a hacer un esfuerzo para ser lo menos técnica posible. ¿Ok? Entonces, empecemos un poquito hablando de esta complejidad. Aquí es donde, y de nuevo les digo, voy a ser bien informal. Entonces, una primera cosa que podemos preguntarnos es, desde que usted entra a matemática, en todas las carreras de nuestra escuela, en algún momento, y sobre todo al principio, empezás a oír esa palabra de demuestre esto, pruebe esto, ¿ok?
haga una demostración matemática de esto. De hecho, los que fueron mis estudiantes de 150 el semestre pasado, que son los que veo, que son más recientes que conozco, de las primeras cosas que uno empieza a hacer en el curso es empezar a explicar y entender qué es una prueba matemática. ¿Qué es eso? O sea, cuando les digo, haga una prueba formal matemática del siguiente enunciado, ¿ok? Entonces ya más o menos tenemos una idea intuitiva. Yo no voy a definirles lo que es una prueba formalmente hablando, desde el punto de vista de la lógica, pero tenemos una idea intuitiva de qué es probar algo formalmente en matemática, ¿ok? Entonces, una pregunta puede ser definir complejidad como qué tan complicado es saber si una propiedad es cierta o no, ¿ok? Qué tan complicado es saber si esto es verdadero o es falso y pues hacer una prueba matemática de eso, ¿ok? Ahora, la siguiente que uno tiene que hacer la pregunta es, lo complicado pues va a depender probablemente de a dónde me esté haciendo la pregunta, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacerse la pregunta en los naturales que hacerme la pregunta en los números reales, ¿verdad? Entonces también hay un contexto de universo en el que yo estoy discutiendo y tal vez en unos universos sean más fáciles y en otros universos sean más difíciles. Entonces, una hipótesis puede ser que la complejidad dependa del lugar en donde me esté haciendo la pregunta, pero no necesariamente depende solo del lugar en donde me estoy haciendo la pregunta. Damos un ejemplo. Si yo les hago la siguiente pregunta, por cierto, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, porque a mí me gustan las charlas que son así como donde la gente habla y hace preguntas en cualquier momento, entonces no se cohiban, por favor. Digamos que yo les hago a ustedes la siguiente pregunta, una pregunta fácil. ¿Es posible resolver la siguiente ecuación? X al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué me responden? ¿Qué es lo que normalmente me responderían así de entrada? Voy a abrir el chat ahí porque depende del universo. Entonces, generalmente, honestamente, la primera vez que uno le hace esta pregunta, uno dice que no. Esa es la pura verdad, porque uno está como acostumbrado que no hay cuadrados, no hay números que al cuadrado sea igual a menos 1. Esa es como la primera reacción que al menos casi siempre tenemos es esa. Pero la pura verdad es que depende del universo, claro, depende un montón del universo en el que me lo esté preguntando. Entonces, en los complejos, sí, claro, por supuesto, trivial, en los reales no. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo las preguntas pueden tener diferentes respuestas dependiendo del universo en el que me la esté preguntando. Vamos a cosas más complejas, una pregunta un poquito menos igual, menos fácil. Entonces, tengo esta ecuación, 3 variables, coeficientes naturales, coeficientes enteros, y les pregunto, ¿es posible encontrar soluciones no triviales de esta ecuación? O sea, no triviales me refiero a que no sean todos 0. ¿Ok? De nuevo, ¿es posible encontrar soluciones no triviales de esta ecuación? Entonces ahí, otra vez, ya les di la pista la vez pasada, depende de dónde, ¿verdad? O sea, tal vez depende del universo, pero de todas formas vamos a discutir un poco qué significa y cuál es el nivel de complejidad que puede tener esta ecuación. Entonces, ¿dónde? En los complejos, trivial, ¿por qué? Ni siquiera les estoy pidiendo que me den la solución, solo que me digan si hay. En los complejos, trivial, porque todas las ecuaciones tienen solución, entonces ya, listo. ¿Cuál es? No me importa, pero hay. ¿O cuántas hay? No importa, hay. ¿Ok? En R, en esta ecuación particular, es una ecuación de grado impar, hay solución. Yo puedo meter X y Y, cualquier número real, y despejar y encontrar. No me importa cuál es la solución, pero hay. Es fácil. En Q ya empieza a ser más complicado. Cuando yo digo encontrar soluciones en Q es encontrar X, Y, Z en Q que me cumplan esta ecuación. Entonces ya en Q ya empieza a ser... pero digamos que ustedes podrían creerme que manipulando un toque ahí las fracciones, sacando denominador común, pasando a multiplicar y demás, yo puedo reducir, parece poder ser fácil reducir este problema a Z. ¿Ok? ¿Y en Z? En Z la cosa empieza a ser complicada. Entonces aquí en Z... Para los que han oído hablar sobre el décimo problema de Hilbert, eso tiene una relación directa con el décimo problema de Hilbert. En Z, esta pregunta es impresionantemente difícil de responder. ¿Ok? Entonces, vean cómo el nivel de complejidad para saber si es posible encontrar soluciones de esta ecuación fue desde cosas de trivial, como con los complejos siempre, a Z, donde se convirtió en una pregunta sumamente complicada. Hagamos el caso general. El caso general, ¿es posible encontrar un algoritmo para saber si una ecuación polinomial tiene solución o no? ¿A qué me refiero con esto? Es posible, ustedes tienen ahí, se meten a la Apple, a una tienda de aplicación del celular, te sale una aplicación, y la aplicación se mete ahí la ecuación polinomial y te tira sí o no, dependiendo si tiene soluciones en los naturales o no, o en los complejos o en los reales, digamos, que hay que definir el universo de la aplicación. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Es posible encontrar un algoritmo que me diga, no estoy diciendo que me dicte soluciones, estoy diciendo que me diga si hay soluciones? A mí no me interesa tanto la solución, en ese momento no me interesa tanto la solución como tal, sino el saber si existen, ¿ok? Entonces, con los complejos es trivial, la respuesta es siempre sí, en los reales pues es un poquito más difícil, pero la verdad es que vamos a ver más adelante que en realidad sí se puede,
sí, es relativamente fácil. En los racionales es bastante fácil reducirlo a una pregunta en los enteros. Y en los enteros es el famoso décimo problema de Hilbert. Ya han oído hablar sobre el décimo problema de Hilbert. El décimo problema de Hilbert era exactamente esto, ¿verdad? Es posible encontrar un algoritmo que me determine cuándo hay soluciones de una ecuación en los enteros o en los naturales. Las dos preguntas son equivalentes, ¿ok? Entonces, la respuesta es un poco, yo antes creía que era una respuesta negativa y como pesimista, en realidad ya no lo creo así, pero es una respuesta, sí puede ser relativamente triste porque la respuesta es no hay, ¿ok? Este teorema es el teorema, se conoce como el teorema de Matyjasevich, pero puse esos 4 nombres porque estas 4 personas, Matyjasevich, Robinson, Davis y Putman, fueron pilares súper importantes. Este problema duró muchos años en resolverse, muchísimos, y hubieron muchos pasos en la demostración, y estos fueron como las personas involucradas en los pasos más importantes de la demostración, a pesar de que Matyjasevich fue el que puso, como dicen, la cereza en el pastel y mostró que en realidad no es posible encontrar un algoritmo que me decida cuando una ecuación polinomial con coeficientes en los enteros tenga o no tenga solución. No es posible. ¿Ok? Entonces aquí vemos una pregunta que tiene una respuesta un poco negativa. Eso no era lo que se esperaba. En realidad se ve como una respuesta un poco pesimista, digamos, de las cosas. Entonces, si nos ven aquí, digamos, vemos un poquito cómo aprende uno los números en realidad, un poco, cómo yo siento como que la situación aquí de esta complejidad, que estoy definiendo un poquito complejidad sobre qué tan difícil es encontrar pruebas de resultados, digamos, de cosas verdaderas en ciertos lugares, me parece que de cierta forma es un poco antiintuitivo el nivel de complejidad como vemos los conjuntos. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Digamos que uno como que lo primero que empieza a ver siempre son los naturales. Entonces, si uno empieza a contar 1, 2, 3, bueno, perdón, 0, 1, 2, 3, y los naturales, ¿ok? Entonces uno más o menos aprende a contar, los ve y los empieza a trabajar con ellos como objetos, como un conjunto relativamente sencillo de trabajar. De hecho, de las primeras cosas que uno ve es inducción, trabaja con los naturales, hace pruebas por inducción, parece ser como un lugar bastante sencillo para iniciar, y luego va un poco creciendo en los enteros, los racionales, luego en los reales, los complejos. De hecho, ya cuando empiezas a estudiar en la carrera, por ejemplo, cuerpos algebraicamente cerrados, cuerpos ordenados, ya es más allá, mientras que las cositas con inducción y todas las veces más bien un poco al principio. Entonces, intuitivamente uno puede llegar a pensar que esa forma en la que uno va de una u otra forma aprendiendo las cosas es porque los naturales son más sencillos que los reales o que los complejos. Pero en el fondo no es tan cierto. Bueno, definir sencillo es otro tema, pero en el fondo, como estructura matemática, como estructura lógica, y eso es lo que voy a intentar explicarles un poco intuitivamente en la charla, como estructura matemática los naturales son impresionantemente difíciles, mientras que los complejos son muy fáciles. Ellos no son tan complejos, o sea, eso es un poco raro lo que acabo de decir, pero los complejos o los reales no son tan difíciles. Encontrar pruebas de resultados que sean verdaderos en esas estructuras como objetos matemáticos es más fácil en cierta forma que en los naturales o que en los enteros. Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? La moraleja es que si cambiamos el universo, cambiamos las reglas. Y si cambiamos las reglas, cambiamos la complejidad. Y aquí ahorita yo solo estoy hablando de cambiar el universo. Pero hay un tema súper importante para nosotros también y es cambiar el lenguaje. Porque las dos cosas van de la mano, ¿verdad? Entonces, en lógica nos interesa, bueno, en teoría de modelos en particular, nosotros trabajamos mucho con algo que ahorita les voy a definir mejor, que es una estructura, pero van de la mano el lugar donde estoy trabajando, pero también la forma en la que me puedo comunicar. Entonces, las dos cosas son muy dependientes, y cambiar el lenguaje y cambiar el universo cambia también las reglas del juego, ¿ok? Entonces, es parte de lo que quiero ver. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Y vamos a ver qué tanto las podemos responder. Por ejemplo, ¿qué tanto se trivializan las preguntas cuando cambiamos de universo? O sea, cuando yo cambio de universo, acabamos de ver que preguntas que eran fáciles se convierten en preguntas difíciles o viceversa. Entonces, ¿qué tanto? Si yo puedo medir ese nivel de complejidad y cómo cambia cuando yo voy cambiando el universo. Por ejemplo, ¿qué tan más difícil? O sea, ¿cómo puedo yo explicar qué tan más difícil es demostrar algo en los naturales que en los complejos? Puedo decirlo, puedo medirlo, puedo hablar de esto por lo menos. Y de nuevo la pregunta que me gusta, ¿para qué nos hacemos estas preguntas? O sea, ¿tiene sentido hacernos estas preguntas? ¿Ok?
Entonces intentemos ahondar un poquito en estas preguntas y intentemos entender, yo voy a tratar de intentar explicarles un poquito porque es que en el fondo sí, los complejos son más fáciles que los naturales desde el punto de vista de la lógica, pero también en realidad desde el punto de vista de las matemáticas, en resumen, ¿ok? Esas preguntas y este tipo de preguntas fueron parte, o sea, estoy haciéndoles un resumen de verdad, unos minutos de toda la historia de la teoría de modelos, pero estas preguntas, digamos, son parte de una pequeña parte de toda la motivación para el inicio de la teoría de modelos. Entonces voy a poner la foto de estos tres grandes, los tres papás de la teoría de modelos, considero yo, ¿verdad? No, eso no es definitivamente algo definitivo, pero por lo menos yo considero que ellos son como los tres pilares más importantes al inicio. Tarski para mí es definitivamente el papá de la teoría de modelos. Vamos a hablar ahora de algunos resultados de él. Tarski es la primera foto, Gödel es la segunda. Seguramente no voy a hablar de Gödel porque Gödel probó el gran teorema de incompletitud, que es como de los resultados más populares de él. Y luego Robinson, que además fue el creador de los hiperreales, que es también súper importante en el área de la lógica. Entonces, digamos, yo considero que ellos tres fueron parte muy importante en esos principios de qué es la teoría de modelos y esas primeras preguntas que nos empezamos a hacer. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? En el chat creo que Marco preguntó algo sobre qué año. ¿Qué año qué, Marco? El año del teorema sobre el algoritmo que no hay. El incompletitud fue en 1931, si no me equivoco. Un año más adelante. No es el de Matías. Yo estaba hablando del de Matías Sage, no estoy segura cuál fue el año. Ok. Creo que fue en los 70s. Ok. Yo creo que fue para ubicarlo con las soluciones de no sé, Fermat o Charpentier o... Sí, no, eso fue relativamente reciente, en realidad. O sea, relativamente reciente. Sí, pero Gracias. pensé que era Gödel fue, el teorema de competición de Gödel fue en 31, si no me equivoco. Ok, ahora sí vienen un par de slides técnicas, pero no van a ser técnicas porque entonces a todos aquellos que quieran entender esto de forma un poquito más formal y bonita, pueden matricular el curso con Rafa de Lógica del siguiente semestre. Yo les voy a meter infinitos goles en este instante y de forma completamente informal les voy a intentar explicar en 2 minutos qué es una fórmula, qué es un lenguaje y cuál es la forma en la que nosotros los teóricos de modelos o los lógicos en general nos comunicamos. Resulta ser que para nosotros el lenguaje es fundamental, sobre todo para los de teoría de modelos. El lenguaje es como lo más importante, porque es la forma en la que nosotros nos comunicamos y de cierta forma no nos podemos comunicar de otra forma. Ese es como nuestros lentes, ¿ok? Para nosotros un lenguaje, además de los símbolos lógicos usuales, el para todo, el existe, el implica, las variables, etcétera, que ahorita voy a hablar de eso. Lo que yo voy a llamar lenguaje va a ser una colección de símbolos que tienen símbolos de 3 tipos distintos: funciones, relaciones y constantes. Cuando a qué me refiero, pues yo decido cuánto, o sea, yo voy a definir el lenguaje que yo quiera, entonces yo decido tener 500 símbolos de función o solo uno o ninguno. Funciones enarias, binarias, unarias, como yo quiera, ¿ok? Relaciones igual, misma historia. Y constantes son simbolitos que van a representar elementos del universo. Ya vamos a hacer ejemplos. Yo todo lo voy a hacer, por ejemplo, no les voy a definir nada formal porque esto toma mucho tiempo y ya para hacerlo formal necesito darles una clase de lógica de mucho más rato. Entonces la idea es esta, vamos a hacer, ese es el lenguaje por excelencia que vamos a trabajar en toda la charla. Entonces es el lenguaje de anillos. El lenguaje de anillos tiene símbolos de funciones, la suma, la resta y el producto. Bueno, en realidad no es la resta, es el símbolo que cada elemento te manda al inverso aditivo. Entonces tiene esos símbolos de funciones y tiene 2 símbolos de constantes, el número 0 y el número 1. Si yo no le pongo significado a esos símbolos, eso no significa nada, ¿ok? Eso es muy importante. No significa nada más que estos símbolos, o sea, nada. Si yo no digo qué son esas cosas, no es nada. Son simplemente un símbolo ahí que está ahí, que no tiene ningún significado. Hay que ponerles, hay que interpretarlos. Otro lenguaje sumamente importante es el lenguaje de anillos ordenados. Entonces, ese es el mismo que el de aquí arriba, pero tiene esto, que es una relación binaria que vaya pues, a representar el orden. ¿Okay? Bueno, si yo quiero, pero si quiero otra cosa. Por ahora son solo símbolos. Y entonces, una vez que yo tenga lenguajes, voy a tener algo que voy a llamar estructuras. Yo no les voy a definir una estructura, pero les voy a dar ejemplos. La estructura matemática para nosotros son básicamente 2 cosas. Un universo y un lenguaje. Pero no nada más. Un universo y un lenguaje donde yo esos símbolos del lenguaje les pongo significado. ¿Okay?
Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el maravilloso números reales, la estructura usual con las que ustedes están acostumbrados a trabajarlo, ¿verdad? El número real es usual. Y luego aquí voy a tener todos estos simbolitos, pero que los voy a interpretar dentro de la suma usual de los números reales, el inverso aditivo usual de los números reales, la multiplicación, el 0, el 1 y el orden usuales. Ese es el símbolo que yo le voy a poner, pero si yo mañana me levanto de otro humor y decido que el menor no va a ser ese menor, sino va a ser otra relación que yo me voy a definir diferente, no importa, pero siempre debo saber cómo es que yo estoy interpretando, qué es lo que significan esos símbolos en mi estructura, siempre. No importa que yo lo defina de otra forma, pero siempre tengo que saber qué es, porque si no, no estoy entendiendo el mensaje, ¿ok? Entonces, una estructura, y así esas son las cosas que vamos a trabajar, pues básicamente es eso, un universo y unos símbolos que se ven de cierta forma. Los teóricos de modelos, de una u otra forma, lo que nos interesa es ver, y casi que solo nos interesa eso, es ver qué cosas son ciertas, falsas y qué propiedades se cumplen en la estructura, pero solo las cosas que yo puedo decir con ese lenguaje. Entonces es súper importante entender lo que ese lenguaje significa. Cambiando el lenguaje, todo puede cambiar un montón, ¿ok? Entonces es parte de las cosas fundamentales que hacemos. Otra estructura, por ejemplo, vean que es la misma, igualita. Esta es la única diferencia, ¿cuál es? El universo. El universo es lo único que cambia. Entonces, una pregunta completamente válida que nos podemos hacer es, ¿qué tanto cambian las verdades entre el ejemplo 1 y 2? ¿Será que como estructuras matemáticas ellos satisfacen las mismas verdades que yo puedo escribir con ese lenguaje? Esa es una pregunta válida, por ejemplo. O no, o será que porque tengan conjuntos distintos tienen siempre que satisfacer verdades distintas? O no, o sí, o cuándo no. Son el tipo de preguntas que nos hacemos. Otro tipo de estructuras, pues lo mismo, los enteros con el lenguaje de anillos, etc. Entonces hay cosas como tan variadas como usted quiera, y como les digo, lo importante es interpretar estos símbolos del lenguaje dentro del universo que estoy dando. Y aquí es donde vamos a ver, solo son 2 slides técnicos y más o menos se me acaba, ¿ok? Pero no son técnicos porque solo voy a hacer ejemplos. Entonces, de nuevo, ¿de qué sirve tener un lenguaje si yo no me sé comunicar? Entonces, yo necesito poder hablar el lenguaje, ¿no? Y entenderlo. Entonces necesito construir palabras coherentes. No voy a decirles cómo se construye una fórmula, porque no tengo tiempo para eso, pero una fórmula se va intuitivamente como hacemos matemática, y como hacemos matemática desde 150, para los que son de matemática o de ciencias actuariales, o igual los que hacen también los de enseñanza, los que en el primer curso de matemática uno habla de propiedades matemáticas y tiene cierta intuición de qué significa esto. Entonces esa es la intuición de la forma de construir fórmulas, solo que eso tiene una definición bien formal que no lo voy a dar, no lo voy a hacer. ¿Pero qué utilizamos? El y, el o, el implica, la negación, la igualdad y los cuantificadores, el para todo x tal cosa, el existe x tal cosa, eso lo voy a utilizar, y ahora voy a utilizar los símbolos del lenguaje. Dependiendo del lenguaje que estoy haciendo, pues voy a tener pues palabras diferentes o fórmulas distintas. Veamos un ejemplo de una fórmula súper fácil. Para todo x existe y, tal que x más y es igual a 0. Entonces, claro, obviamente van a haber reglas. Aquí está todo eso es una típica sentencia matemática usual que estamos acostumbrados. A ningún matemático le va a parecer que yo estoy escribiendo algo súper raro. Pero, ¿qué significa esto cuando le pongo significado? O sea, si esta propiedad fuera cierta, digamos, en los naturales, o en los enteros, o en algún lugar, lo que está diciendo es que todo x tiene un elemento y que sumado dan 0. Es como la existencia, que todo mantiene la existencia de su inverso aditivo, ¿cierto? Entonces es una propiedad que se responde como sí o no, eso verdadera o falsa, ¿sí? Y está bien escrita y, o sea, intuitivamente se ve como bien. Entonces, veamos a ver qué pasa cuando yo la pregunto en diferentes estructuras. Entonces, yo tengo, por ejemplo, puedo hacer la pregunta en los enteros. En los enteros, es cierto, todo número entero pues tiene su y, ¿verdad? Si tengo 2, tengo menos 2, si tengo 3, tengo menos 3, si tengo 0, tengo 0, que sumados den 0. Eso significa que esta fórmula es cierta en los números enteros. Y en teoría de modelos escribimos eso que está en rojita aquí, ven, este símbolo es para decir que esta estructura modela la fórmula, o que la fórmula es cierta en esta estructura. Eso es lo que queremos decir con esto. Pero de nuevo, esta fórmula de acá no tiene dependencias de x ni de y, porque todas las variables están cuantificadas. Esta fórmula acá puede ser siempre o verdadera o falsa, pero va a depender de la estructura. O algunos lugares donde se les ocurre que sea falsa. ¿Alguien tiene algo que decir? Naturales. En los naturales es falsa.
¿Por qué? Porque no, o sea, el 2 no tiene su inverso aditivo, el menos 2 no es natural, perfecto. Entonces es falsa los naturales, listo. Entonces esto de acá es la notación que vamos a decir para decir es falso. Entonces eso es lo primero. Entonces esta fórmula que se va a llamar una sentencia que no tiene variables libres, esto lo vimos en 150 un poco el semestre pasado, que significaba que las fórmulas que tuvieran una variable y que no tuviera, etcétera, es la misma idea, ¿verdad? Entonces sigamos adelante. Ahora veamos otro tipo de fórmulas donde sí tengo como cierta dependencia de la variable X, o sea, eso es bastante intuitivo. Entonces, por eso es que solo les voy a dar como ejemplos sencillos. Vean esta fórmula. Para todo Y, X más Y es mayor a 0. Entonces esto sí depende de X, depende de quién sea el X. Entonces ya no solo depende de la estructura, sino también depende del X. Entonces, ¿quién es phi de 2, por ejemplo? Para todo Y, 2 más Y es mayor a 0. Entonces, que usted llega y dice, vamos a ver, en los números naturales, y una cosa súper importante que tal vez no lo dije, es que cuando yo voy a preguntarme si una fórmula se cumple o no se cumple en una estructura, es necesario que la fórmula esté en el mismo lenguaje que la estructura que yo me estoy dando, ¿verdad? Entonces, yo aquí me lo estoy preguntando a los naturales, pero en esa estructura donde está el menor y donde está el más. Si no estuviera el menor o el más, yo no puedo hacer esas preguntas porque son como dos personas que hablan idiomas distintos y no se entienden. Entonces es fundamental que las preguntas estén en el mismo idioma que la estructura, si no, no se entienden unas con otras. ¿Ok? Pero bueno, en los naturales es cierto, si usted da 2, le suma cualquier natural y siempre va a ser positivo. Entonces la fórmula evaluada en 2 es cierta, depende del X. ¿Ok? Pero evaluada en 0 no, porque 0 es un número natural y 0 más 0 no es mayor a 0. Entonces, cuando lo veo, cuando hago la pregunta con respecto a la variable 2 o 0, cambia el valor de verdad. Entonces la fórmula de verdad cambia respecto a cómo lo está evaluando. La misma fórmula ahora la voy a evaluar en otra estructura. Entonces la primera la evalué en los naturales, en 2, y ahora la voy a evaluar en los reales. Pero en los reales no es cierto la fórmula. No es cierto que para todo Y, 2 más Y es mayor a 0. Yo puedo agarrar Y negativos más pequeños que 2 y eso sería falso. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo el valor de verdad de la fórmula ya depende un montón de la estructura, del universo, y también depende del valor que yo le esté dando al elemento que está solo, al X. ¿Ok? Pero aquí pasa una cosa maravillosa, y es de las cosas más importantes que a nosotros nos interesa. Las fórmulas nos están dando herramientas para poder definir conjuntos. Entonces yo puedo hablar del siguiente conjunto. Los números naturales que cuando yo los evalúo en phi de X, cumplen la fórmula para los naturales. Es decir, es agarrar todos los números naturales que me hacen que esta fórmula sea cierta en los naturales. Entonces ya sabemos que el 0 no, ve aquí decía, el 0 no lo cumple, pero el 2 sí. El 1 también lo cumple, el 3 también, el 4 también. Y es fácil ver que todos los naturales menos el 0 lo cumplen. Entonces vean qué bonito. Esto de acá, estamos viendo que el conjunto de los naturales menos el 0, yo lo puedo definir dentro de la estructura de los naturales. Y cuando yo estoy hablando de definir es porque hay una fórmula, yo estoy, mediante una fórmula, yo estoy definiendo este conjunto. Es una forma de escribir el conjunto utilizando la fórmula. Y eso es fundamental porque, como les dije antes, a los teóricos de modelos nos interesa, nosotros hacemos unos lentes y solo vemos básicamente, a grosso modo, las cosas que nos dice el lenguaje. Entonces es fundamental entender qué es lo que nos dice el lenguaje y qué fortalezas o qué debilidades tiene el lenguaje. Si tengo lenguajes demasiado robustos, donde tengo demasiados símbolos, se vuelve inmanejable la situación y dejo de entender todo lo que están diciendo. Si tengo lenguajes demasiado pocos, se vuelve bien complicado. Leo, pues, creo que levantaste la mano. Sí, buenas. Disculpa ahí la ignorancia, porque es que ya has dicho eso 2 veces y no entiendo, porque me decís que lo único que a ustedes les interesa más es o menos, lenguaje, pero el lenguaje sin una semántica, no sé cómo estarías trabajando. Sí, perdón, cuando yo digo el lenguaje me refiero siempre al lenguaje interpretado en el lugar donde estoy dando. Claro, el lenguaje solo prácticamente hablando no sirve de mucho porque no sé qué es, pero okay. más bien me refiero a cuando yo agarro los símbolos del lenguaje, pero de ese lenguaje le pongo significado, lo interpreto en la estructura y ahora sí me digo, con esta interpretación y con este lenguaje, ¿qué puedo decir? Pero por ejemplo es porque yo puedo llegar y trabajar, por ejemplo, con los números reales y con el más y con el menor, por ejemplo, nada más. Entonces, ¿qué cosas puedo decir con solo esas cosas? Pero, por ejemplo, con eso no puedo hablar de la función seno, no puedo hablar de la función coseno. ¿Ok? Entonces, sí hay una limitante, porque solo puedo hablar, o por lo menos solo me está interesando en cierto sentido las cosas que puedo decir con estos símbolos. Claro, yo puedo llegar, y es completamente válido, por ahí donde empezamos a analizar
porque puede ser peligroso, pero por supuesto yo puedo llegar y decir, bueno, entonces voy a R, el más, y yo quiero hablar de la función seno, la meto como una función, yo tenía derecho a meter dentro del lenguaje símbolos de funciones. Pero eso me está complicando un poquito la complejidad de la estructura. Entonces uno no es que mete símbolos a lo loco, porque tiene que estar siempre midiendo qué tanto te está cambiando la estructura matemática cuando lo estás haciendo. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Pero lo que yo me refiero, y por eso es, y tienes toda la razón, no es al lenguaje sintácticamente hablando, sino es el significado dentro del lugar donde lo estoy viendo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Con gusto. Entonces, chivísima, las fórmulas nos definen conjuntos. Y a nosotros nos importa hablar de los conjuntos que definen las fórmulas y entenderlos bien, porque si yo entiendo bien los conjuntos, entiendo bien qué cosas puedo hacer con ellos, ¿ok? Pero, spoiler alert, es que a veces entender los conjuntos de una estructura es bien difícil, ¿ok? Pero eso es otro tema. A veces es muy fácil. Entonces, otro ejemplo más, y ya se me acaban los ejemplos. Como les dije, esto yo estoy haciéndoles un buen rato de un curso de lógica en 5 minutos, ¿verdad? Porque por eso es que solo lo estoy haciendo con ejemplos. Pero es súper interesante ver bien cómo se hace esto formalmente, cuáles son las reglas y todo, para tener realmente claro qué es lo que está pasando, pero por lo menos para que tengamos la intuición. Yo puedo tener fórmulas con varias variables y por ende definir conjuntos de varias variables. Entonces digamos que defino esta fórmula, no importa, no la vean tanto, pero esta fórmula tiene el menor, y símbolos lógicos nada más, y paréntesis y variables. Y dice, X es menor a Y cualquier otro man que sea mayor a X es o Y o mayor a Y. Básicamente, lo que me está diciendo esto es que Y es el sucesor de X para el orden, es el siguiente, o sea, el mae arriba de X, pero el que está más cerquita de X, ¿ok? Si eso es lo que me está diciendo esa fórmula, ahora si lo interpreto como lo que es el menor usualmente, me está diciendo Y es el sucesor de X. Entonces, cuando yo veo esta fórmula y veo qué conjunto me define, es decir, todos los pares ordenados que me cumple esta fórmula, digamos, en los enteros, define el gráfico de la función sucesor. Porque, vamos a ver, los enteros, con este mismo lenguaje, para no escribir todo, son modelo de la fórmula de phi de 1, 2, ¿verdad? 1, 2 cumplen esa fórmula dentro de los enteros. Entonces, en particular, 1, 2 estaría dentro del conjunto que me define esta fórmula. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1000, 1001, ¿sí? Entonces, el conjunto definido por esta fórmula sería el gráfico de la función sucesor dentro de los enteros. ¿Qué pasa? Y siéntanse libres de decírmelo. ¿Qué pasa cuando yo lo defino? Perdón, spoiler. ¿Qué pasa cuando yo veo qué conjunto define esa fórmula en los reales? ¿Hay alguien en la estructura de los reales que cumple esa fórmula, que estaría en ese conjunto? No por la densidad. No por la densidad, exactamente. Entonces, en los números reales, ningún elemento cumple eso. Entonces, vean qué chiva. Esta fórmula definió un conjunto muy grande dentro de los enteros y definió el conjunto vacío dentro de los reales. Es súper importante siempre estar entendiendo dónde. O sea, si usted no habla con la gente y no le dice qué universo está hablando, las cosas son totalmente distintas. Entonces, siempre hay que tener claridad en dónde te estás haciendo las preguntas, además del lenguaje en el que te lo estás haciendo. ¿Ok? A ver, ¿vamos bien? Entonces, vamos a ver. Digamos, vamos a suponer ahí que a grosso modo, digamos, más o menos, me pueden creer que entendimos que es una fórmula y un poquito cuándo es cierta y cuándo es falsa, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Se acuerdan de las preguntas iniciales? Queríamos intentar entender un poco qué tan difícil eran los naturales con respecto a los enteros, con respecto a los reales, con respecto a los complejos. ¿Ok? Entonces, un plan puede ser, no pensemos en los naturales así como tal, sino tratemos de axiomatizar los naturales. Y cuando digo axiomatizar es, tratemos de ver si encontramos una cantidad de reglas que sean ciertas en los naturales y que básicamente sean las más importantes. Esa es un poco la idea. Intentemos ver qué pasa. Entonces, y veamos a ver, a partir de esa cantidad de reglas que tal vez no sean suficientes o tal vez sí, yo tengo las reglas de deducción básicas para hacer demostraciones formales en matemática, tengo modus ponens, tengo cómo funcionan los cuantificadores, etcétera. Puedo hacer demostraciones matemáticas que aquí estoy metiéndoles un gol que ustedes no tienen impresión porque no he definido formalmente que es una demostración matemática, pero hay una definición formal de todo eso que lo estoy diciendo. Y me hago la pregunta de ver qué tanto con una cantidad de axiomas, que son los que, digamos, me definen o me determinan qué son los naturales, qué tanto puedo mostrar, qué tantas verdades puedo mostrar. E intentemos encontrar una cantidad de axiomas suficientemente cool para que me demuestren todas las cosas de los naturales. A ver si se puede, digamos. Eso es suena algo difícil, pero nos podemos plantear esa pregunta.
¿Ok? Entonces queremos ver, digamos, en particular para esto, qué cosas son ciertas en una estructura que puedo mostrar o no de cómo funciona. Entonces, a partir de ahora, yo voy a... Sebastián, dime. Sí, disculpe, con axiomatización, entonces, digamos, usted busca, por así decirlo, buscar el menor número de reglas que pueden definir perfectamente lo que son naturales. Eso es una de las preguntas que me puedo hacer. No siempre busco eso en una axiomatización, a veces busco como generalizar ciertas propiedades, por ejemplo, pero por ejemplo, en este momento yo me puedo hacer esa pregunta, encontrar como la menor cantidad de propiedades, por decirlo de alguna forma, estoy metiendo muchos goles, pero la menor cantidad, digamos, de propiedades, como las propiedades más importantes de los naturales, que de ahí se desprendan todas las demás, de una forma. No tienen que ser finitas, pero sí como que yo entienda cuáles son. ¿Sí? Ok, sí. Entonces vamos a ver, vamos a fijar este lenguaje, el lenguaje de los anillos. Para el resto de la charla, mi lenguaje siempre va a ser ese. Entonces ya ponemos las reglas del juego y sabemos qué idioma estamos hablando. ¿Ok? Voy a escribirle un montón de axiomas aquí. Estamos en el lenguaje de anillos, es que un montón de cosas, no importa, no los lean. Les voy a decir qué es, digamos, y veamos cuáles las cumplen los naturales y no. Los naturales tienen una estructura donde hay una suma, hay un bueno, hay un, no necesariamente no hay un inverso, pero es que ahorita estoy hablando de anillos en general, pero un producto, hay un 0, hay un 1, y esas operaciones pues tienen ciertas propiedades. La suma es conmutativa, la suma es asociativa, esas todas propiedades las vemos, ¿verdad? Desde el primer curso. Sumar por 0 no me cambia, digamos que esas serían estas tres. Quitamos la roja porque la roja no es cierta en los naturales. Pero la multiplicación es conmutativa, asociatividad de la conmutación. Todas estas cosas, si ustedes me creen, estas son cosas escritas en mi lenguaje, ¿verdad? ¿Estamos claros? Son cosas escritas en mi lenguaje. Son axiomas matemáticos y pueden ser ciertos o falsos dependiendo a dónde yo me haga la pregunta. Pero lo que sí es cierto es que todos, excepto el rojo, lo cumplen los naturales, ¿verdad? Todos excepto el rojo, porque los naturales no tienen sus inversos. Pero todos excepto el rojo cumplen todas estas propiedades. Entonces, como que a mí me parece que son bastante importantes porque estas propiedades me determinan un poco las reglas del juego con respecto a las operaciones, al 0 y al 1. ¿Ok? Entonces, son buenos candidatos como para meterlos en esta axiomatización que yo estoy intentando encontrar. ¿Qué otra propiedad de los naturales que es fundamental y que es algo bien de los naturales? Porque todas estas propiedades las cumplen los reales, los racionales, los complejos. O sea, ¿en qué propiedad piensan ustedes cuando piensan en los naturales? O sea, ¿qué les suena que es sumamente fundamental, que sí es algo propio de ellos? La recurrencia. Ajá, inducción, recurrencia. Entonces, aquí hay un clic y uno debería decir, bueno, si yo estoy tratando de escribir en primer orden con este símbolo del lenguaje, el axioma de inducción, ¿cómo hago? Vamos a ver, el axioma de inducción me habla de conjuntos. Me decía que son todos equivalentes, pero el principio del buen orden. Me habla de conjuntos, inducción y el principio del buen orden son equivalentes. Entonces tengo que hablar de conjuntos, pero yo no puedo hablar de cualquier conjunto en mi estructura, solo los que puedo decir con los números naturales. Entonces voy a escribir un axioma de inducción, pero para conjuntos definibles, porque en el fondo, a mí lo único que me interesa es lo que yo puedo decir de mi estructura, porque yo solo voy a poder mostrar cosas de las cosas que puedo decir. Entonces voy a adjuntar un axioma, bueno, una cantidad infinita de axiomas, para poder explicar, para poner las reglas de inducción dentro de esta axiomatización que yo estoy intentando crearme de los números naturales. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Y aquí voy a meterles un gol, pero no es tan grave. Entonces, agarro una fórmula phi cualquiera, una fórmula phi, y entonces yo me voy a definir el conjunto afín como el axioma afín, que va a ser el axioma de inducción para esa fórmula específica, ¿ok? ¿Qué es lo que dice inducción? Si 0 cumple una propiedad y además cada vez que x cumple una propiedad, entonces x más 1 cumple una propiedad, si tengo estas dos cosas como ciertas, puedo concluir que todos los elementos cumplen la propiedad. Eso es inducción, ¿sí? Entonces yo voy a meter un axioma de inducción para esta fórmula que me determina un conjunto. Si 0 está en el conjunto, eso significa phi de 0. O sea, si 0 está en el conjunto, si esta fórmula se cumple en 0, y si cada vez que yo tengo un x que está en el conjunto, entonces x más 1 está en el conjunto, si tengo estas dos cosas juntas, puedo concluir que todos los elementos están en el conjunto. Ese es el axioma de inducción para el conjunto determinado por phi. Lo que pasa es que yo necesito esto para todos los conjuntos que hayan, pero no importa. Le meto esta fórmula, entonces los axiomas meto todos estos excepto el rojo, y para cada fórmula phi meto una fórmula por cada fórmula phi.
Aquí es donde les estoy metiendo un gol, porque yo les prometí a ustedes que íbamos a intentar encontrar una forma de escribir los axiomas como que se quedara claro cuáles son. Y aquí no parece quedar tan claro, porque como con todas las fórmulas phi, ¿cómo sé yo cuáles son? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo las determino? Hay una forma eficiente de acomodar esto bien y estar bien ordenaditas, pero para eso tengo que explicarles bien qué significa todo esto, y eso sí me tomaría un par de meses, o tal vez no tanto, pero en fin, explicarles bien cómo hago yo para ordenar la construcción de fórmulas y estar seguros de que pasé por todas. Entonces hay una forma recursiva, llamamos, de ordenarlo y explicarlo, pero de todas formas, me lo tienen que creer, pero lo puedo hacer. Entonces ya yo tengo un montón de axiomas infinitos, pero a nosotros no nos da miedo las cosas infinitas. Lo importante es saber cuáles son. Que sean infinitas no me importa. Es más, que sean grandes tampoco me importa. Lo importante, digamos, no numerables. Lo importante es saber cuáles son. ¿Ok? Entonces, ahorita tenemos un primer candidato y es estos axiomas que metí antes, que sí eran finitos, y esta cantidad infinita de axiomas por cada forma. Entonces, en esta cantidad de reglas tengo una descripción, me parece chiva, de los naturales, con las propiedades, digamos, del más, del por, del 0, del 1, y además de inducción, pero de la inducción que me interesa. ¿Ok? Entonces, parece ser un buen candidato para la axiomatización de los naturales. Entonces, ahora nos podemos preguntar, usando un sistema de deducción matemática, que como les digo, es básicamente hacer pruebas formales a partir de axiomas, como hacemos matemática usualmente, no voy a entrar en tanto detalle, ¿será que con esos axiomas es suficiente para demostrar todas las propiedades que son ciertas y que puedo escribir en primer orden con este lenguaje dentro de los números naturales? O sea, siempre que algo sea cierto, habrá una prueba que yo pueda hacer y que pueda encontrar. Es un poco la pregunta. O sea, como les dije, estoy siendo súper informal porque esto es mucho más complicado, pero es como para tener una intuición de lo que estoy diciendo. Y ahí llegó Gödel con su pesimismo, creo que en realidad es de los teoremas más lindos del mundo, me parece a mí, de la historia, y llegó a probar en 1931 que no solo que lo que hice no sirve, sino que no va a servir nada. Él mostró que ninguna teoría matemática formal en la que se puedan describir los números naturales puede mostrar su propia consistencia. Es decir, él mostró algo que se llama kepeano, que digamos es esta teoría, un poquito son esos axiomas que les di, es incompleto. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa realmente lo que dijo? Lo que él mostró todavía cosas más fuertes, y eso, la prueba es súper interesante porque él inclusive construye completamente con el toque de la autorreferencia, esta verdad que no puede ser mostrada con esos axiomas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de todo esto? Que no va a existir un sistema, de hecho, es mucho más fuerte, que no solo el nuestro no sirve, sino que no hay otro. No hay un sistema consistente de axiomas cuyos teoremas yo pueda, digamos, saber cuáles son, o sea, ordenarlo de alguna forma efectiva y que sea capaz de demostrar la verdad sobre todas las verdades de los números naturales. O sea, que siempre van a haber verdades que se puedan escribir y expresar en ese lenguaje, pero que no puedan encontrar una prueba formal a partir de los axiomas que yo había tomado. Eso es una cosa como súper negativa. Eso está diciendo que los naturales son re difíciles. ¿Ok? Esa es la prueba rotunda de que los naturales, como estructura matemática en ese lenguaje, es decir, la aritmética usual, es hiper difícil. ¿Ok? Entonces eso nos da una primera respuesta, digamos, de la dificultad, digamos, modelo teóricamente hablando, de la estructura de la aritmética. Porque además, yo sé que a veces y yo pecaba de esto también, uno llegaba y decía, bueno, pero es que el lenguaje no es muy vasto, entonces no puede decir mucho. No, pero en primer orden, con el lenguaje de Dios puede hacer aritmética como hace aritmética usualmente, o sea, es súper fuerte. Entonces, realmente, el teorema de Gödel llegó a hacer una revolución impresionante, porque se creía que realmente se creía lo contrario, se creía de una u otra forma que los axiomas eran básicamente suficientes. Entonces esto fue una revolución. Gödel mostró dos teoremas importantes, el teorema de incompletitud y el teorema de completitud, que a pesar de que tienen nombres contrarios no se contradicen, pero digamos si tienen cierta relación, y de nuevo si les interesa más pueden llevar el curso de lógica del otro semestre, porque esta parte es apasionante, me parece chivísima, entender bien qué es el teorema de completitud y cómo funciona y etcétera, y cuál es la diferencia entre completitud e incompletitud. Es sumamente interesante, pero sí necesitamos como un poquito más de teoría para entenderlo a completitud, pero al menos era para que se dieran una idea del asunto. Y para respondernos la primera pregunta, los naturales son complicados, muy complicados. Sigamos. Los enteros. Los enteros son tan complicados como los naturales. Aquí si la intuición dice, ya si los naturales son complicados, o sea, claramente los enteros también, digamos, es como raro que no.
Hay un teorema, que es el teorema de los 4 cuadrados de Lagrange, que dice que todo número natural puede ser representado como una suma de 4 cuadrados. Eso es súper fuerte porque esto se puede decir en primer orden. Es decir, hay una fórmula, y esta es la fórmula que está aquí. Hay una fórmula que dice, una fórmula explícita en el lenguaje de anillos, que me define n como conjunto. Un número está en los naturales si cumple esta fórmula. Es decir, si n se puede exprimir como como suma de 4 cuadrados. Eso es una fórmula. Esa es una fórmula phi de n, que depende de n. Entonces, un número natural sí satisface esta fórmula. Entonces, los naturales son definibles dentro de los enteros. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando los enteros pueden hablar explícitamente y reconocer, aquí está como la estructura y están los teóricos de modelos con sus lentes y ellos solo leen cosas que puedo definir en la estructura con el lenguaje que tengo. Pero tienen lentes que les dice, ahí está n. ¿Ok? Los pueden identificar por esta fórmula. Entonces, el problema de n se pasa a z. Porque entonces esa verdad o esas verdades que no se pueden mostrar en n se pasan a ser problemas en z también, porque yo puedo decir en n no se puede mostrar eso y tampoco va a poder mostrar eso. Ok, entonces el problema se traslada. Entonces, listo, mala noticia, todo bien. Z también es muy difícil. ¿Por qué? Por el simple hecho que puedo definir n z. Ok, ya, dejemos los naturales y los enteros ahí y pasémonos a Q. Ok, Q, ok, bueno, Q parece ser un poquito más difícil, eso ya no es tan evidente. Pero llegó Julia Robinson, no sé si alguna vez, es la misma Robinson que les dije ahora del teorema de Matías-Eric. Julia Robinson, que es de las lógicas más importantes de la historia, y una de las precursoras, sin ninguna duda, de lógicas, y entre paréntesis, sumamente importante porque fue la primera mujer que fue miembro de la División de Matemáticas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ella hizo muchas cosas. Esto es lo que voy a anunciar ahora, no es de las cosas más importantes que hizo definitivamente. Pero ella encontró una fórmula para poder definir los enteros dentro de los racionales. La fórmula de ella era complicadísima y fue hace tiempo. Ahora ya hay cosas más sencillas, encontraron cosas más sencillas. La fórmula de ella tenía un montón de cambios de cuantificadores y era una fórmula complicada. Pero en todo caso, no me importa la fórmula, lo importante es que yo puedo, si estoy trabajando en Q, me pongo los lentes y identifico los enteros. Y si identifico los enteros dentro de Q, pues el problema de los enteros me lo vuelvo a traer a Q, es la misma historia. Entonces, al parecer, N, Z y Q son complicados. Son muy complicados, hay verdades complicadas, hay cosas que yo no voy a poder demostrar, a grosso modo. ¿Ok? Bueno, ya el panorama suena oscuro, entonces vamos a ver. Aquí tampoco quiero entrar en tanto detalle, pero en R vamos a hacer el mismo ejercicio. Y los axiomas que les voy a poner van a parecer un poco arbitrarios, pero es porque bueno, ya yo sé cuáles son los que sirven, digo, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces, intentemos hacer el mismo ejercicio que hicimos con los números naturales, pero con los números reales. ¿A qué me refiero con eso? Intentemos ver si logramos axiomatizar la esencia de los números reales, o lo que sea que eso signifique, como un sistema de axiomas que me digan suficiente a los números reales, a ver si eso sería suficiente para demostrar, entre comillas, digamos, los teoremas de los números reales. Digamos, ¿qué son los números reales? Son un cuerpo. Entonces ya vimos los axiomas de anillos, le agregamos la existencia de inversos multiplicativos, son un cuerpo, y esos son axiomas facilitos de probar, ¿verdad? De escribir. ¿Qué otra cosa cumplen el cuerpo, los reales? Los reales tienen un orden que es como cool. El orden no estaba dentro de mi lenguaje, pero digamos, si pasan cosas como que -1 no es un cuadrado. Eso sí son cosas que son de una u otra forma relacionadas con el orden. En realidad no solo -1 no es un cuadrado, la suma de cuadrados no es un cuadrado. Entonces, meto como axioma que cualquier suma de n elementos cuadrados nunca va a ser negativa. En particular, que nunca va a ser igual a -1 y ya eso lo muestra, eso es suficiente. ¿Ok? Pero entonces, de nuevo, tengo que meterlo para cada n, porque digamos, puedo tener 2 sumas de cuadrados, 1 suma de cuadrados, 3 sumas de cuadrados. Entonces tengo que estar seguro que estén todas. Entonces meto que para cualquier n, el axioma tal que me dice que esa suma de todos esos cuadrados es diferente de -1. Eso es un axioma, lo meto para cada n, entonces tengo infinitos. Pero no importa que sean infinitos, esos infinitos son súper chéveres, porque esos infinitos son claros cuáles son. Yo estoy escribiendo, los puedo describir, sé cómo están ordenados. Luego, otra cosa bonita que pasa en los números reales, importante, es que para todo número natural, x, el o el menos x tiene raíz. Entonces lo meto como axioma. Para todo x existe un y, tal que y al cuadrado es x o y al cuadrado es igual a menos x. Lo puedo escribir en mis símbolos. Listo, ¿qué me falta?
Hay una propiedad muy importante de los números reales. El encontrar que estas son las propiedades que bastan no es trivial, ¿verdad? Pero ya estoy dándole la respuesta. Pero otra propiedad chiva que falta es el hecho de que todo polinomio de grado impar tiene una solución. De nuevo, ¿cómo escribo eso? No, en lógica de primer orden. No voy a entrar en tantos detalles, pero aquí eso es para poder cuantificar sobre todo los coeficientes. Y aquí estoy diciendo que cualquier polinomio, y estoy poniendo aquí para cada n, y estoy poniendo como el grado 2n más 1 para estar segura de que estoy hablando solo de polinomios impares, ¿verdad? Porque si no, no es cierto, para los pares no es cierto, entonces tengo que tener cuidado de no meter axiomas falsos. Pero entonces así, módulo toda esta codificación, yo estoy diciendo meter, para cada n, meter este axioma me está diciendo que cada polinomio de grado impar tiene solución. Listo. Entonces tengo esos axiomas y me parece una buena apreciación de los números reales y me parece que está chivísima y los entiendo, los describo y tengo claros cuáles son, y entre paréntesis, esto se va a llamar la teoría de los cuerpos reales cerrados. Una teoría sumamente importante trabajada en teoría de modelos. Una teoría es eso, es un conjunto de axiomas consistente, o sea, que tenga, digamos, ejemplos, que tenga modelos, que no se contradigan entre sí, que no lleguen a colapsar, que no puede ser que el axioma 1 muestre la contradicción del axioma 2, y esa es una teoría importantísima en la teoría de modelos, y los números reales cumplen todos esos axiomas, pero no son los únicos números, no son los únicos que cumplen todos estos axiomas, hay un montón más de cuerpos, porque están los axiomas de cuerpos, que cumplen esos axiomas. Entonces, a los teóricos de modelos nos interesa la generalización. Nosotros no solo queremos estudiar R, queremos estudiar estas propiedades que me implican con respecto a cualquier otra estructura que me cumplan las mismas axiomas. Entonces eso es una cosa como que tengo otras cosas parecidas a R y que tanto se parecen entre sí y que tanto puedo mostrar en una y en otra, son diferentes, son iguales, o sea, puedo mostrar las mismas verdades, o sea, esas son preguntas que nos hacemos. Entonces... Sammy, perdón, quedan 5 minutos. Sammy. Sí, ya voy a terminar. Entonces resulta ser que llega Tarski y nos dice, este sí sirve. Tarski mostró que la teoría de cuerpos reales cerrados es completa y es decidible, es decir, existe para cualquier verdad de los números reales, existe cualquier verdad de los números reales escrita en ese lenguaje, puedo encontrar una prueba formal, que sea difícil de encontrar es otro tema, y que la encuentre yo es otro tema, pero existe una prueba que me muestre esta verdad. ¿Ok? Primera reacción positiva. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora llegan y me dicen, suave, eso no es una contradicción porque los naturales están dentro de R. Sí, podría ser una contradicción. Eso no contradice el teorema de completitud de Gödel. Esa es una buena pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Cuando cambiamos el universo, trivializamos las preguntas. ¿Ok? Y de hecho, esto implica en particular, y es que los números naturales no se pueden definir dentro de los reales. No existe una fórmula que me defina los números naturales dentro de los reales. Entonces, los reales no tienen ese lente para identificar a los naturales, y por ende, bueno, ni a los naturales, ni a los enteros, ni a los racionales, con el lenguaje de anillos. ¿Ok? Pero entonces los reales sí son fáciles, más o menos. O sea, es decir, por lo menos hay la esperanza de que tal vez yo encuentre la prueba que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, una moraleja importantísima es que entender los conjuntos definibles para nosotros es crucial. Entender los conjuntos definibles en teoría modelo, las cosas que yo puedo decir, es fundamental. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil, ¿ok? Pero es fundamental. Y si uno cambia demasiado el lenguaje, se puede volver inmanejable. Si uno empieza a meter como demasiados símbolos, entonces para hacer las cosas más fáciles, en el fondo se vuelve más difícil, ¿ok? Y lo único que quería decir, ya voy a terminar, es los complejos cumplen lo mismo. Yo puedo axiomatizar, aquí me meto los axiomas para decir que todo polinomio tiene una solución, y también es completo, y bueno, y la característica, y también es completo y también es decidible. Entonces los conjuntos en realidad son fáciles de definir, los conjuntos definibles, ¿ok? Entonces, un poco, digamos, y ya aquí termino, esto nos da un poco un panorama súper global, y como les dije, me quedé en el origen de la teoría de modelos, ni siquiera cerca a lo que se hace ahora, ni siquiera a lo que se hizo después. Pero eso es como las primeras cosas que nos interesan, ¿ok? Como para que entiendan un poquito qué cosas son importantes para nosotros. Nos interesan esto, las axiomatizaciones, las estructuras, cómo son los conjuntos definibles, cómo son las propiedades de los conjuntos definibles, cómo cambia la complejidad cuando yo cambio el lenguaje, cuando cambio la estructura, cómo hago, es más difícil o más fácil mostrar cosas, etc. Ese fue el inicio de la teoría de modelos, ¿verdad? Y ahora pues nos dedicamos, con estas mismas herramientas, pues trabajamos en muchas otras cosas y en muchas otras áreas.
también con muchas aplicaciones al álgebra, a la geometría, a la teoría de números, a la combinatoria. Pero digamos, si no entendemos cuáles son nuestras herramientas básicas, ni siquiera puedo empezar a explicarles un poco de otras cosas más interesantes luego. Entonces voy a dejar por acá y no sé si tienen preguntas. Okay, muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Samaria por la charla. No sé si hay preguntas, comentarios. Tenemos un ratito para eso. Yo tengo unas preguntitas. Adelante, Marco. Bueno, son 3 rápidas, me imagino. La primera sería, bueno, hemos hablado de fácil, difícil. Si hay una definición de difícil, de lo que es difícil. La segunda es, bueno, ¿cuánto es, cómo podemos decir si es más o menos difícil extender el universo para reducir un problema difícil a un problema más fácil, pero extender a un universo más grande puede ser difícil. No sé, tengo algunos ejemplos, como por ejemplo, extender una ecuación en los complejos, sobreentiende que hemos estudiado los complejos y hemos construido los números complejos, y construir a los números complejos es difícil. Y la tercera pregunta, si todo lo que he dicho para conjuntos vale también para clases y más. Sí, más o menos, digamos. Vamos a ver. Voy a empezar por la primera, que se me olvidó cuál era. Definición de difícil. Definición de difícil. Sí, bueno, eso es más complejo, digamos. Yo sí no trabajo del todo en decidibilidad y esas cosas que digamos, ayuda a medir un poco la complejidad de ciertas preguntas, pero sí, digamos, no... Hay muchos estudios alrededor de medir este tipo de dificultad, digamos, a la hora de decidir cosas, a la hora de cambiar de una teoría a otra. No necesariamente a la hora de tener una maquinilla que cualquier teorema te lo metas y te diga trivial, fácil, te salen 2 meses, te salen 3 años. Es decir, eso sí no tanto, pero digamos, sí hay nociones de un poco más para entender un poco la complejidad como tal de las estructuras, ya cómo cambia un poco eso. Luego, extender universos, eso siempre se hace, siempre lo hacemos, y es muy importante para nosotros entender, lo que pasa es que es difícil. Entonces, por ejemplo, con los cuerpos reales cerrados, que ahorita, que fue, digamos, uno de los ejemplos que di, usted tiene los números reales, por ejemplo, como un ejemplo bonito, los números de los cuerpos reales cerrados, que son los que satisfacen esos axiomas que puse. Pero entonces, a veces hay cosas que yo las necesito ver más afuera. Entonces necesito, digamos, cambiar universos, trabajarlos en lugares más grandes, pero cuando yo me trabajo en lugares más grandes, pero quiero conservar algunas propiedades debajo, tengo que estar segura de en qué lugares estoy trabajando y cómo hago para cambiar sin perder las propiedades que no quiero perder. Entonces aquí viene todo un tema de lo que significa, y eso saben en el inicio de los cursos de teoría de modelos, digamos, que son estructuras elementales, que son estructuras que son más grandes, digamos, pero que no pierden las fórmulas entre ellas, la veracidad de las fórmulas, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué tanto yo puedo cambiar y llegar al lugar donde quiero sin cambiar las propiedades bonitas que ya tenía? Entonces, sí, eso es todo un tema complicado y que lo hacemos todo el tiempo, pero sí no es trivial de saber, o sea, porque es muy fácil perder las propiedades otra vez, es muy fácil tener un conjunto más grande en el que igual ya todas las cosas bonitas que se cumplían de mi teoría las perdí, o por lo menos las que quería. Entonces sí, pero lo hacemos todo el tiempo, definitivamente. Y luego con las clases es complicado, porque a mí siempre, digamos, es importante que nosotros siempre nos interesa trabajar fijando el universo, y el universo ya está en una estructura que en particular es un conjunto de base, y entonces solo trabajo con conjuntos dentro de ese conjunto, que por lo tanto van a ser conjuntos, ¿verdad? Pero entonces como que no hay como clases dentro de mis estructuras que estoy trabajando ya propiamente hablando. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, más o menos. Bueno, 1 y 2, sí, muchas gracias. La 3, bueno, yo no soy experto, pero me parece recordar que, por ejemplo, no sé, la inducción se puede definir para clases, más o menos, si se toma el axioma de buen orden para clases, algo de este tipo. Sí, o sea, uno puede, por ejemplo, pero es que es como te digo, dentro, no es que nosotros no lo hacemos, pero una cosa es trabajar dentro de una estructura fija, y ahí siempre todo el mundo es conjunto.
cuando estoy en los lentes de esa estructura, y otra cosa es trabajar afuera, digamos, y a veces pasa, por ejemplo, uno agarra la clase de pues no, que no siempre son, digamos, la clase de todos los modelos que satisfacen esos axiomas. Entonces ya eso no necesariamente van a ser siempre, y etcétera, digamos, pero trabajar desde afuera, cuando usted fija, que es normalmente lo que hacemos, cuando estamos trabajando dentro de un modelo específico, siempre, nunca tenés espacio para clases, pero digamos, y ya eso, más hablando de forma conjuntista, ya cuando trabajas, puedes trabajar con clases y definir algunas cosas, pero digamos, no tanto desde el punto de vista de nosotros, de modelos, ¿verdad? Pero ya de conjuntos es otro tema. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Marco. ¿Y alguna otra pregunta, consulta? Ya nos pasamos unos minutos, pero aprovechemos el espacio. Rafa. Lo mío no es una pregunta, es esencialmente un anuncio. Si les llamó un poquito la atención estos temas, resulta que el equipo de lógica de aquí, que somos, aparte de Sami, es Jorge Gayer y Ronald Bustamante, y el equipo de lógica de Colombia, estamos organizando 2 jornadas de lógica. Van a ser el 3 y el 4 de marzo. Pronto enviaremos el anuncio formal y bonito y con la lista de actividades que vamos a hacer. En general son actividades para todo público. Contar un poquito las historias de los equipos de cada país y también discutir un poquito informalmente qué hacemos cada uno de nosotros y todo eso. Entonces, para que lo vayan separando. 3 y 4 de marzo, estamos aprovechando además la fecha del 3 de marzo porque es la de el nacimiento de Cantor. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y va a ser, para complementar lo que dijo Rafa, van a ver como, no sé si alguna vez han ido a cafés matemáticos y eso, que organiza el SIMPA, vamos a tener actividades similares, o sea, no va a ser tanto alrededor de teoría formal matemática, sí va a haber una charla técnica, pero el resto va a ser más alrededor de presentarnos, conocernos y contarles un poco qué existimos y qué es lo que hacemos, por si se pueden dar una pasada. Y el otro anuncio es que el otro semestre se va a abrir lógica, entonces si les interesa entender esto, y ahora sí de verdad, y no por encimita, lo pueden llevar. Disculpe, ese curso de lógica que usted está mencionando va a ser uno de los objetivos de la carrera, ¿es? Sí. Correcto. Ok. Ok, ¿y alguna otra consulta? Hola, me gustaría, bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Pura vida. Todo bien. Agregar algo, tal vez, bueno, 2 cositas con respecto a lo que preguntó Marco. Algunas cosas modeloteóricas sí valen para clases, lo que pasa es que hay como una línea muy delgada entre las 2 cosas, porque los axiomas de conjuntos de ZFC son tan fuertes que me permiten como formalizar la teoría de modelos dentro de ellos mismos. Entonces, como que uno no se da cuenta de cuál está hablando, si está hablando de clases o dentro de ZFC, los modelos formalizados dentro de los axiomas de ZFC. Entonces esa pregunta es bastante complicada en realidad. De hecho, perdón, para agregar a lo que dijiste, y eso no me dio tiempo a decirlo, pero es mucho más técnico, digamos, en teoría de modelos hay una cierta clasificación de qué tan difícil son las axiomatizaciones o las teorías, y ZFC es la vara más difícil del mundo, la vara más complicada. O sea, está en la jerarquía de teorías cool y más cool. O sea, ZFC es como la vara más difícil del universo. Entonces, la complejidad es muy grande. Y con otra cosa, era ya más de la charla, una pregunta interesante. No sé si tienen la charla todavía por ahí. Sí. Bueno, los slides. Era como la tercera diapositiva que estaba la x cuadrado más 1 igual a 0. Ajá. Bueno, usted estaba hablando que esa pregunta, bueno, una pregunta interesante que uno se puede hacer es, bueno, ¿en qué universo es cierta y en qué universo es falsa? Una pregunta que a mí también me parece interesante es, por ejemplo, darnos el universo como R y preguntarnos, bueno, yo sé que esto es falso, ¿será que yo puedo extender R y agregar gente que haga que sea cierta sin derrumbar mi estructura, ¿verdad? Sin que sea contradictorio?
Eso también es muy interesante y genera que en teoría modelos hayan estructuras pues muy exóticas, ¿verdad? Como con elementos infinitesimales y por el estilo, ¿verdad? Sí. Es súper chida porque y cuando usted llega y quiere, como dice Ignacio, digamos, adjuntar algo que no estaba, pero entonces usted tiene que hacer, usted lo puede adjuntar siempre al conjunto, pero luego, como le decía yo ahora a Marco, yo quiero muchas veces estar seguro que no pierdo mis propiedades como estructura base, entonces el saber cómo agregar cosas o qué cosas puedo agregar sin cambiar mi estructura de base o las cosas por lo menos que me interesan en mi estructura de base es todo un tema súper interesante. Y como dice Ignacio, o sea, gracias a eso pues tenemos cosas tan cool como los hiperreales, ¿verdad? Lugares que se comporten como R en todo, digamos, pero tiene un elemento que es más grande que todos los números reales y eso es chivísimo, me parece a mí. Sammy, y nada más ahí en la siguiente filmina, que dijiste que era muy difícil, pues no dijiste la respuesta. Ah, es cierto, te las dejo de tarea esa. A ver si es cierto que se puede o no, porque probablemente no se pueda, o tal vez sí, es cierto. Ahora quiero dar la respuesta. Yo sé. Sí, la respuesta no. Sí, la respuesta es que para esta ecuación no se pueden encontrar soluciones no triviales de esta ecuación en los naturales o en los enteros. Para esto, pero hay otros que sí. Eso es importante, ¿verdad? Que la pregunta de encontrar soluciones de ecuaciones sea difícil, no significa que no hayan, o sea, que a veces no se pueda fácilmente, ¿verdad? O sea, claramente sí hay, o sea, sí hay ecuaciones que se resuelven facilísimo y hay otras que es un poquito más difícil, pero que no les llega. Pero la pregunta global es la que es difícil, como determinar para cualquier ecuación si hay o no hay soluciones, pero sí hay una y otras que se hacen muy fáciles, hay otras que no. Perfecto. Y bien, creo que ya es hora de ir cerrando la sesión. Eso creo yo enriquecedora, nos pasamos unos minutos, pero les agradezco a todos y a todas por estar acá presentes. Y el último anuncio, aparte de los que ya se dieron, ¿verdad? Que la próxima semana vamos a tener 2 coloquios, uno el jueves a las 11 de la mañana y el otro el viernes en este mismo horario a las 2, que estaremos compartiendo próximamente. Así que muchas gracias a todos por su presencia y que tengan un lindo fin de semana.